Las historias y testimonios presentados en este video se basan en las experiencias personales de las personas que amablemente las compartieron con nosotros. Si bien no podemos verificar o autentificar cada evento representado, alentamos a nuestros espectadores a acercarse a ellos con compasión, respeto y comprensión. Estas narrativas representan los viajes únicos de cada persona y nuestra intención es promover la reflexión, la empatía y la inspiración para todos. Mi historia comienza en la antigua ciudad de Alepo, Siria, donde nací y pasé mi infancia. Era un lugar de vida sencilla, pero profundamente marcada por la fe. Mi padre era un erudito coránico y desde muy joven me enseñó la importancia de la oración y la reverencia por las enseñanzas de Mahoma. Como hija mayor, aprendí a dirigir las oraciones familiares y a guiar a mi comunidad local. Los minaretes resonaban por toda la ciudad, llamando a todos a orar, y esa era mi rutina diaria. La fe islámica estuvo presente en todos los aspectos de mi vida, algo que siempre consideré inmutable. A lo largo de los años me enseñaron que la salvación vendría a través de la práctica religiosa fiel, y crecí creyendo que la obediencia a las leyes del Islam era el único camino hacia Dios. Mi juventud estuvo marcada por esta profunda convicción. La vida parecía seguir un camino seguro, regido por la tradición, hasta que se acercó la guerra civil en Siria. A medida que aumentaba la violencia y la pérdida de muchos seres queridos, me di cuenta de que la paz que había conocido en Alepo estaba desapareciendo. Cada día traía más sufrimiento y miedo. En 2016, tomé la difícil decisión de dejar mi casa, mi ciudad, y buscar seguridad en otro lugar. Huimos al Reino Unido, donde esperaba encontrar un nuevo comienzo para mi familia. El cambio fue aterrador y lleno de desafíos, pero la fe me dio la fuerza para seguir adelante. Llegamos a Birmingham, donde adaptarnos a la nueva vida fue un gran obstáculo. El idioma, la cultura e incluso el clima frío nos eran completamente desconocidos. Sin embargo, encontré consuelo en mi fe, que me ayudó a afrontar las dificultades diarias. Comencé a trabajar en una pequeña mezquita, dirigiendo servicios de oración y ofreciendo apoyo a otros inmigrantes que, como yo, lo habían perdido todo. Todavía sentía que mi misión era seguir las enseñanzas del Islam y ayudar a mi comunidad. Mis días estuvieron llenos de oración, enseñanza y consejo. Creía firmemente que la salvación estaba en seguir el camino que Mahoma nos había dejado. Pero la vida, inesperadamente, me llevó a un momento que lo cambiaría todo. Estaba a punto de descubrir que mis creencias serían cuestionadas de maneras que nunca hubiera imaginado. Era una noche fría y lluviosa en Birmingham. Acababa de terminar la oración de la tarde en la mezquita y estaba camino a casa. La lluvia hizo que la carretera estuviera resbaladiza y la visibilidad era casi nula. Mi mente estaba ocupada con el sermón que estaba preparando para el próximo viernes, reflexionando sobre cómo podría inspirar a los miembros de mi congregación a profundizar en su fe. Las calles estaban casi desiertas y yo estaba completamente absorto en mis pensamientos. Fue entonces cuando, de repente, apareció una luz brillante al otro lado de la calle. Antes de que pudiera reaccionar, un coche que iba a toda velocidad perdió el control y chocó directamente con el mío. El impacto fue tan fuerte que me lanzó violentamente hacia adelante. El sonido del golpe fue ensordecedor. Sentí que mi cuerpo era arrojado y luego todo se volvió oscuro. Perdí el conocimiento por completo. Cuando recuperé algo de conciencia, escuché voces apagadas y sentí un dolor intenso que irradiaba por todo mi cuerpo. Los paramédicos estaban tratando de sacarme de los escombros del auto y pude escuchar una voz que decía: «Está crítico. Tenemos que llevarlo al hospital de inmediato». Sentí que mi vida se me escapaba, pero en medio del sufrimiento, una sensación extraña se apoderó de mí. Sabía que algo grande estaba por suceder. De camino al hospital, mi conciencia iba y venía. Me encontré flotando entre el mundo de los vivos y la oscuridad. Las palabras de la Shahada, «No hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero»,
Estaban en mi mente y las repetí en silencio buscando consuelo, pero a medida que el dolor aumentaba, me di cuenta de que se acercaba algo más que la muerte. Cuando finalmente llegué al hospital, me encontraba en estado crítico. Múltiples fracturas, hemorragias internas y una grave lesión en la cabeza me habían dejado al borde de la muerte. Los médicos informaron a mi esposa que las posibilidades de supervivencia eran escasas y que todo lo que podían hacer era esperar y orar. Mi condición empeoraba cada día, pero algo extraño estaba sucediendo dentro de mí, algo que no podía entender en ese momento. Durante los días que estuve en el hospital, mi condición no mostró signos de mejorar. Estaba al borde de la muerte, pero algo extraordinario estaba por suceder. Una noche, mientras mi familia oraba a mi lado, sentí que mi espíritu se separaba de mi cuerpo. Era una sensación indescriptible, como si estuviera flotando sobre mí mismo, observando mi vida y el sufrimiento de mis seres queridos. Vi a mi esposa con lágrimas en los ojos, desesperada, y a mis hijos, aún muy pequeños, sin entender lo que estaba pasando. Quería gritar, quería tocarlos y decirles que todavía estaba ahí, pero no podía. Era como si una fuerza invisible me alejara de ellos hacia un lugar que no reconocía. Una profunda oscuridad me envolvió y me encontré siendo llevado a través de un túnel, cada vez más alejado de la realidad que conocía. El miedo comenzó a extenderse dentro de mí, una sensación de que iba a un lugar al que no podía regresar. A medida que avanzaba por el túnel, la oscuridad se volvió aún más opresiva. El aire se sentía denso, pesado, y comencé a escuchar voces. Eran murmullos, susurros de dolor, sufrimiento y desesperación. Estas voces parecían llamarme, pero no podía entender lo que decían. El miedo se apoderó de mí y comencé a preguntarme si este era realmente el final. De repente, la oscuridad comenzó a disiparse y me encontré en un vasto paisaje desolado. El suelo estaba chamuscado y el aire se llenó de olor a azufre quemado. Las sombras se movían en la distancia y podía escuchar gritos que me helaron el alma. Lo que vi ante mí fue un escenario apocalíptico, algo más allá de lo que mi fe islámica podría haberme preparado para ver. En ese momento supe que ya no estaba en el mundo que conocía. Fue entonces cuando las cifras empezaron a acercarse. Estaban lejos, pero a medida que se acercaban pude reconocer sus rostros. Eran grandes líderes y eruditos musulmanes, a quienes yo respetaba profundamente. Pero mientras miraba sus caras, noté algo que hizo que mis entrañas se congelaran. Estaban atormentados, sus rostros retorcidos por la agonía. Uno de ellos se acercó y me habló con voz temblorosa. «Khaled», dijo, «tienes que escuchar con atención. Estamos aquí para advertirte». El hombre que tenía delante, a quien reconocí como uno de los eruditos islámicos más respetados de mi vida, bajó la cabeza avergonzado. «Khaled», dijo, «seguimos enseñanzas que nos cegaban a la verdad verdadera. Pensábamos que nuestras obras, nuestras oraciones y rituales nos garantizarían la salvación, pero nos equivocamos. Solo hay un camino hacia la salvación, y no es el que predicamos». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podría ser? Todo lo que había creído durante toda mi vida estaba siendo cuestionado en esas pocas palabras. Me quedé asombrado. ¿Cómo pueden estar tan equivocados hombres que dedicaron su vida al Islam? Parecían tan devastados como si el dolor que sentían fuera mucho más profundo que cualquier sufrimiento físico que yo hubiera experimentado. Pero, pregunté, tratando de entender, ¿cuál es esa verdad que dices? Antes de que el hombre pudiera responder, otra figura surgió de las sombras. Sabía quién era incluso antes de verlo claramente. Fue el profeta Mahoma. Su presencia fue abrumadora. Nunca había sentido algo así. Era majestuoso, pero al mismo tiempo, su rostro estaba lleno de profunda tristeza. Sus ojos me traspasaron, y cuando habló, su voz era a la vez autoritaria y llena de dolor. «Khaled», dijo, «has sido elegido para llevar un mensaje. Lo que ves aquí es el destino de todos aquellos que rechazan la verdad».
Debes comprender que la verdadera salvación no está en rituales o leyes. La verdad está en Jesús. Mis piernas cedieron y casi caigo al suelo. Lo que acababa de decir no tenía sentido para mí. Toda mi vida me habían enseñado que Jesús era simplemente un profeta, un hombre común y corriente. Pero aquí estaba el propio profeta Mahoma, diciendo que la verdad estaba en Jesús. ¿Cómo puede ser esto?, pregunté. Mi voz temblaba. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que Jesús es el único camino? Mahoma me miró con una expresión de profunda compasión, y sus palabras penetraron profundamente en mi corazón. La verdad no está en las palabras, sino en el corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Estaba en shock. ¿Cómo podría ser esto cierto? ¿Cómo pude haber vivido toda mi vida creyendo que estaba en el camino correcto y ahora tener que enfrentar una verdad tan diferente? Las palabras de Mahoma resonaron en mi mente y la sensación de vértigo no hizo más que aumentar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo que dijo fue tan directo, tan simple, pero al mismo tiempo tan incomprensible para mí. Siempre creí que el Islam era la única verdad, que Mahoma era el último profeta, el más importante de todos. ¿Cómo podría aceptar ahora que Jesús, a quien consideraba un simple profeta, era el único camino a la salvación? El vacío dentro de mí pareció crecer y al mismo tiempo algo más profundo comenzó a emerger. No pude responder de inmediato. El peso de las palabras fue aplastante y sentí que me desmoronaba ante la realidad que se me estaba revelando. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba y qué estaba pasando, pero lo que veía ante mí no dejaba lugar a dudas. Estaba en un lugar más allá de la vida, más allá de lo que mi fe islámica me había preparado para ver. «Debes regresar», dijo Muhammad, su voz ahora llena de urgencia. «Dile a los que aún viven, a los que se han extraviado, que busquen a Jesús. Él es el único camino a la salvación. No hay más tiempo que perder». Sus palabras, llenas de autoridad, resonaron en mi ser y sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. No sabía cómo lo haría, ni siquiera si podría hacerlo, pero algo dentro de mí se estaba transformando. De repente la tierra debajo de mí comenzó a temblar y la oscuridad a mi alrededor pareció tragarlo todo. El sentimiento de desesperación aumentó cuando sentí que mi cuerpo era alejado de ese lugar oscuro. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, rápidamente fui arrastrado de regreso al túnel oscuro y una luz brillante apareció frente a mí. Una luz tan fuerte que me cegó los ojos. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en mi cuerpo. Estaba en el hospital, rodeado de tubos y máquinas. El sonido de un pitido constante llenó el aire y vi a mi esposa arrodillada a mi lado, orando. Estaba respirando, vivo, pero mi mente estaba en un estado de confusión. Todo lo que había experimentado parecía irreal, como un sueño vívido que no podía comprender del todo. Lo primero que sentí fue una paz inexplicable. No era una paz que conocía de mi antigua fe, sino algo más profundo, algo que nunca antes había experimentado. Sabía sin lugar a dudas que el mensaje que había recibido era cierto. La verdad que había estado buscando toda mi vida estaba ante mí, pero ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. Al despertar de lo que parecía una experiencia más allá de la vida, quedé atónito. El entorno que me rodeaba me resultaba familiar, pero el sentimiento dentro de mí era completamente nuevo. La paz que me invadió parecía llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. No era la paz que buscaba en las oraciones musulmanas, ni la tranquilidad que me ofrecía la práctica religiosa de mi vida anterior. Era algo más profundo, más radiante, algo que trasciende todo entendimiento humano. Lo que me pasó en el otro lado me dejó una pregunta que no podía borrar de mi mente. ¿Cómo podría seguir viviendo de la misma manera, sabiendo que la verdad que había predicado y vivido toda mi vida estaba equivocada? ¿Cómo podría continuar con las mismas creencias cuando ahora entendía que la salvación solo se puede encontrar en Jesús?
En los días siguientes, mi esposa y mis hijos estuvieron a mi lado, pero sentí una gran distancia entre nosotros. Sabía que no podía seguir viviendo según las enseñanzas islámicas que había seguido durante tanto tiempo. La revelación acerca de Jesús estaba clara en mi mente, pero ¿cómo podría contársela a mi familia? ¿Cómo podría explicar lo que pasó a todos los que me conocieron como el imán dedicado que siempre fui? El miedo a ser rechazado era abrumador. Cada vez que cerraba los ojos, veía las figuras que encontraba en ese lugar oscuro, especialmente Mahoma, diciéndome que llevara el mensaje a todos. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que tenía una misión, la responsabilidad de compartir la verdad que ahora me había sido revelada. Pero el dolor de abrir los ojos y ver el posible rechazo de mis seres queridos y de la comunidad pesó mucho en mi corazón. Pasé días en conflicto interno, orando, reflexionando y buscando respuestas. Regresé al Corán y traté de encontrar alguna confirmación que me devolviera a mi fe original. Pero cuanto más leía, más sentía que faltaba algo. Las palabras del Corán sobre la venida de un profeta, pero ninguna mención clara de la divinidad de Jesús, me inquietaron. La verdad que había visto y oído no estaba allí. La duda se extendió y la paz que buscaba parecía cada vez más lejana. Fue en una noche silenciosa, mientras estaba sola en mi habitación, que una voz suave y llena de amor resonó en mi corazón. Buscad a Jesús. No era una voz audible, sino una presencia que parecía venir de mi interior, como si fuera Dios mismo hablándole a mi espíritu. El mensaje fue claro, sencillo y al mismo tiempo transformador. Supe que, en ese momento, no había vuelta atrás. La verdad estaba ante mí y necesitaba seguirla, sin importar el costo. Los días posteriores a mi experiencia fueron un torbellino emocional y espiritual. La sensación de que algo faltaba en mi vida era más fuerte que nunca. Sentí una necesidad urgente de comprender el mensaje que había recibido. La voz interior que me guiaba me decía claramente, busca a Jesús. No fue una sugerencia, fue una orden. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo podría yo, un hombre profundamente inmerso en el Islam, seguir ahora a Jesús? Decidí buscar respuestas de una manera que nunca antes imaginé. Comencé a leer la Biblia, una Biblia que alguien había puesto en mis manos mientras estaba en el hospital. Lo leí vacilante, quizá temiendo que lo que encontré fuera una falacia, algo que no pudiera aceptar. Pero mientras me sumergía en las palabras, algo dentro de mí empezó a cambiar. Lo que leí resonó con la experiencia que tuve mientras estaba en otro lugar, además de la vida. En un verso encontré una claridad que nunca antes había experimentado. Juan 14:6 dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Estas palabras de Jesús penetraron profundamente en mi ser. Temblé, porque en ese momento lo supe. La revelación fue cierta. Jesús no fue solo un profeta. Él era el Hijo de Dios, el Salvador, y por medio de él era la salvación. Pasé horas reflexionando sobre esta verdad. La paz que sentía por dentro era indescriptible, pero también había una sensación de urgencia. La visión que había recibido, el encuentro con Mahoma y los grandes eruditos del Islam, me llamaba a algo más. No podía guardarme esta verdad para mí. Mi misión ahora era llevar el mensaje de Jesús, el único camino a la salvación, a todos los que quisieran escuchar. Pero a medida que mi convicción crecía, la realidad de cómo afectaría a mi familia y a mi comunidad me perseguía. Sabía que mi esposa, mis hijos y todos mis amigos y seguidores en la mezquita nunca aceptarían mi cambio. La decisión de compartir esta verdad con ellos parecía imposible. El miedo al rechazo, al desprecio, me perseguía. Sin embargo, la voz interior que me había guiado con tanta claridad me decía, «No puedes permanecer en silencio. Es necesario compartir la verdad». Entonces, incluso con la vacilación y el miedo, comencé a compartir mi experiencia con quienes me rodeaban. Primero con mi esposa. Era una conversación que temía, pero sabía que era el comienzo de algo mucho más grande que yo.
Sabía que el momento más difícil aún estaba por llegar. ¿Cómo podría explicarle a mi esposa, mi compañera de tantos años, que la fe que habíamos compartido estaba a punto de ser destrozada por una revelación tan profunda y personal? El miedo de perderla, de perder a mi familia, era inmenso. Sabía que mi decisión tendría graves consecuencias, pero no había vuelta atrás. La verdad estaba conmigo, y ahora necesitaba serle fiel, aunque eso significara caminar solo. Cuando finalmente se lo conté a mi esposa, ella me miró con una mezcla de incredulidad y dolor. Tú, estás diciendo que todo lo que creemos, todo lo que alguna vez les hemos enseñado a nuestros hijos, está mal. Sus palabras se sintieron como un cuchillo cortando mi corazón. Nunca la había visto tan rota. Ella no podía entenderlo, no podía aceptarlo. Le expliqué mi experiencia, el mensaje de Mahoma, y cómo todo me había llevado a comprender que Jesús era el único camino a la salvación. Pero lo que no esperaba era la fuerza de la resistencia. Ella empezó a llorar no solo por mí, sino por ella misma. ¿Cómo puedes negar todo lo que nos han enseñado? ¿Cómo puedes darle la espalda a nuestra familia, a nuestra comunidad? Sentí tu dolor, tu ira y al mismo tiempo tu miedo a lo desconocido. Ella estaba perdida y yo también en cierto modo perdido porque no sabía cómo lidiar con su dolor, con la tristeza y el miedo en sus ojos. Mis hijos, aún pequeños, no entendían del todo lo que estaba pasando, pero vi una preocupación creciente en sus ojos. Estaban acostumbrados a ver a su padre como el líder, como quien enseñaba la verdad. Ahora estaba cuestionando esta autoridad y la confusión era obvia. La tensión en casa aumentaba cada día y sabía que esta pelea no sería fácil. Intenté ser amable y paciente con mi esposa, explicándole lo que había experimentado, pero sus palabras cada vez eran más profundas. «No puedes haber visto lo que estás diciendo», dijo. «Esto es mentira. No es posible que usted haya sido elegido para llevar este mensaje. Esto es una prueba, una ilusión». Quería desesperadamente que ella lo entendiera, pero el miedo de lo que esto significaba para nuestra vida familiar se estaba apoderando de ella. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, sabía que no podía volver atrás. La verdad era demasiado clara para ignorarla. No sabía cómo reaccionaría mi familia, pero sabía que algo profundo estaba sucediendo dentro de mí. Fue una transformación, una conversión que no solo implicó un cambio de fe, sino de vida, de propósito. Ya no podía ser el mismo hombre que alguna vez creyó que estaba en el camino correcto, sin darse cuenta de que, en realidad, estaba ciego. Después de una serie de días tensos en casa, finalmente decidí enfrentar lo que más temía, hablar con mi comunidad. Sabía que muchos me consideraban un líder, un hombre de fe, alguien que era un pilar para todos en la mezquita. Pero, ¿qué pasaría ahora cuando descubrieran que estaba abandonando la fe que todos seguíamos juntos? La idea de ser rechazado, de ser visto como un traidor me aterrorizaba. Aún así, sabía que era necesario. La primera reunión que tuve con algunos de mis amigos más cercanos de la mezquita estuvo llena de un pesado silencio. Los convoqué a una reunión privada con la esperanza de poder explicar mi experiencia sin presión pública. Pero al entrar en la habitación, la tensión era palpable. Me miraron con recelo, esperando que empezara, pero ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Fue cuando finalmente hablé que el peso de lo que tenía que decir recayó sobre ellos. «Necesito compartir algo contigo», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Lo que experimenté no fue una ilusión. Vi la verdad, y está en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino hacia la salvación». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie dijo una palabra. Vi confusión en sus ojos, pero también una ira creciente, como si hubiera cometido una traición irremediable. «Estás loco, Khaled», dijo uno de los hombres con la voz llena de incredulidad. «¿Cómo puedes abandonar todo lo que nos enseñaron? Tú eras el líder, el imam. ¿Cómo puedes darle la espalda a nuestra fe y someterte a estas mentiras?» Estaba furioso, pero el miedo también era visible en su rostro.
Estaban tratando de comprender, tratando de lidiar con la idea de que alguien como yo, alguien a quien respetaban profundamente, podría haberse desviado de la verdad que creían absoluta. Intenté explicarle pacientemente, pero mientras hablaba, la oposición se intensificó. Algunos empezaron a gritar, otros se levantaron intentando interrumpir. «Jesús no es el camino, Khaled. Has sido engañado, descarriado», dijeron. La agresión de sus palabras me golpeó como cuchillos, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Estaban luchando contra el miedo al cambio, contra el dolor del rechazo de lo que creían que era la única verdad, pero también sabía que, por difícil que fuera, mi misión era compartir lo que había aprendido. En un momento de clamor, se elevó una voz más tranquila. Era un viejo amigo, alguien que había compartido tantos momentos conmigo en la mezquita. Me miró con una mirada penetrante y dijo: «Khaled, tal vez tengas razón. Tal vez sea hora de que todos reflexionemos sobre lo que creemos». Esta fue la primera vez que vi una oportunidad para aceptar la verdad. Quizás, solo quizás, el mensaje estaba empezando a llegar al corazón de alguien, pero el camino por delante era arduo y sabía que la batalla espiritual apenas comenzaba. El enfrentamiento con mi comunidad fue solo el comienzo. Cuando conté mi experiencia, muchos inmediatamente me rechazaron, sin dejar lugar a la reflexión. No estaban dispuestos a escuchar, a considerar que tal vez el camino que seguían no era el único. La oposición fue feroz, pero al mismo tiempo, una parte de mí se sintió aliviada de haber finalmente hablado. El dolor del rechazo, por intenso que fuera, no se comparaba con el peso de la mentira con la que había vivido durante tanto tiempo. A medida que pasaban los días, la presión sobre mí aumentó. Las palabras de mis amigos, de mi comunidad, resonaban en mi mente. «Estás perdido. Te has desviado de la verdad». No entendieron, y tal vez nunca entenderían, lo que yo había experimentado, pero la voz interior que me guiaba me decía que siguiera adelante, que no me dejara sacudir por las acusaciones y la hostilidad. Ahora estaba en una misión y no podía fallar. Los ataques a mi fe no procedían solo de mi comunidad. Mi propia familia empezaba a tratarme con una mezcla de malestar y miedo. Mi esposa no entendía cómo podía darle la espalda a la religión que ella también consideraba la única verdadera. Ella oró más intensamente, tratando de salvar mi alma, pero al mismo tiempo, la distancia entre nosotros crecía. Mis hijos, que alguna vez vieron a su padre como un ejemplo a seguir, ahora estaban confundidos y distantes, sin saber a quién creer. Pero la verdad que había descubierto no podía ser suprimida. Sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido en el más allá. Jesús era el camino, la verdad y la vida. No era una cuestión de elección o preferencia personal. Fue una revelación directa, algo que no se podía ignorar. Sabía que, independientemente de la oposición, tenía que continuar mi viaje. Y así, con el corazón apesadumbrado pero decidido, comencé a buscar formas de compartir esta verdad con otras personas que estaban perdidas, como yo antes. No sabía por dónde empezar ni cómo llegar a aquellos que todavía estaban ciegos a la verdad. Comencé a hablar con personas ajenas a mi comunidad musulmana, tratando de encontrar una audiencia receptiva. El miedo a ser rechazado todavía era grande, pero la convicción de que lo que había encontrado necesitaba ser compartido me dio fuerzas. No sabía cuál sería el resultado, pero sabía que no había vuelta atrás. Sabía que mi camino de fe no sería fácil, pero a medida que pasaban las semanas, el peso de la misión que me habían encomendado no hacía más que aumentar. El conflicto con mi familia, el distanciamiento de la comunidad y el miedo al rechazo eran constantes, pero había algo en mi corazón que me impulsaba hacia adelante. La paz que experimenté durante mi experiencia extracorporal, el conocimiento profundo de que Jesús era el único camino a la salvación, no podía ser desechado por la crítica o el dolor del rechazo. No sabía cómo acercarme a otros musulmanes, cómo podría explicarles mi transformación sin que me desacrediten inmediatamente. El miedo a ser ridiculizada y rechazada por mi propia comunidad
Fue algo que me paralizó, pero la urgencia del mensaje que tenía que compartir me impulsó a seguir adelante, aunque la batalla fue dolorosa e incierta. El primer paso fue dar ejemplo, compartir mi historia con las personas más cercanas a mí, como algunos amigos de la mezquita que aún no habían reaccionado con hostilidad. Los invité a tomar un café y empezamos a hablar de lo que yo había vivido, de lo que había visto y oído. La reacción fue mixta. Algunos guardaron silencio, otros estaban enojados, pero todos, de alguna manera, estaban conmovidos por la seriedad de lo que estaba diciendo. En una de estas conversaciones, uno de mis amigos me miró sin comprender y dijo: «Khaled, lo estás arriesgando todo. No solo tu posición, sino también tu familia y tu honor. El Islam es la única verdad. No es demasiado tarde para regresar». Sus palabras me dolieron, pero también me dieron claridad de que él estaba buscando la misma verdad que yo, aunque aún no lo supiera. Me hizo darme cuenta de que el cambio de opinión no se produciría de inmediato, sino que cada conversación, cada palabra, podría ser una semilla plantada para el futuro. Entonces, traté de concentrarme en compartir el amor de Jesús, no solo como una doctrina, sino como una experiencia viva. Hablé con aquellos que estaban dispuestos a escuchar sobre lo que había sentido y experimentado, sobre la paz que había encontrado y el profundo amor de Jesús. No fue fácil y los desafíos se acumularon, pero cada pequeño paso hacia esta misión me dio más confianza en que estaba haciendo lo que debía hacerse. A pesar de todo el rechazo y el dolor que todavía estaba experimentando, una cosa quedó clara en mi corazón: no estaba sola. La fuerza que vino de Dios, la paz que sentí incluso en la adversidad y la comprensión de que Jesús era el único camino de salvación, me dieron el valor para continuar. Sabía que mi viaje apenas comenzaba y que el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos, pero también sabía que mi misión era compartir la verdad con todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. El viaje que comencé después de mi experiencia cercana a la muerte y mi revelación sobre Jesús no fue fácil, pero la convicción que crecía dentro de mí cada día me dio la fuerza para continuar. El rechazo de mi familia y la oposición de la comunidad que alguna vez me veneró fueron obstáculos inmensos, pero la verdad que había encontrado no podía borrarse. Jesús era el único camino, la verdad y la vida, y sabía que tenía que seguir compartiendo ese mensaje con el mundo, sin importar el costo. Con el tiempo, algunos empezaron a escuchar. Al principio las conversaciones fueron difíciles. La gente estaba dividida, algunos enojados, otros simplemente curiosos. Pero hasta los más escépticos empezaron a cuestionar, a reflexionar. Quizás, en sus corazones, ellos también sintieron el dolor de la duda que yo sentí una vez. Sabía que aunque la transformación de los demás no era inmediata, mi testimonio estaba dejando huella. Mi esposa y mis hijos, aunque inicialmente conmocionados y devastados por el cambio, comenzaron a ver la sinceridad en mis palabras y acciones. Con el tiempo, mi esposa empezó a cuestionar sus propias creencias, algo que nunca imaginé posible. No fue una conversión instantánea, pero poco a poco empezó a darse cuenta de que la paz y la transformación que estaba experimentando era real. Comenzó a leer más sobre Jesús y poco a poco su corazón empezó a abrirse a la posibilidad de una verdad mayor. La misión de compartir el mensaje de Jesús no terminó con mi familia ni con mis amigos más cercanos. A medida que más personas en mi comunidad comenzaron a escuchar y reflexionar, la verdad comenzó a difundirse, de manera lenta pero segura. Cada vez que alguien aceptaba a Jesús en su corazón, sentía que estaba cumpliendo la misión que me había encomendado. Fue una misión de amor, de salvación, pero también de valentía y fe, porque sabía que este camino no sería fácil. Hoy, al recordar la transformación que experimenté y la lucha que seguí librando, puedo decir con certeza que cada dificultad, cada momento de rechazo, valió la pena. Jesús no es solo el Salvador. Él es la verdad viva que ilumina el camino de quienes lo buscan. He encontrado la paz que siempre he buscado, y ahora mi propósito es llevar esa paz
a todos los que todavía están en la oscuridad. Mi misión continúa. Sé que el camino que tenemos por delante estará lleno de desafíos, pero también sé que estoy avanzando en la dirección correcta. Jesús es el único camino a la salvación, y no puedo quedarme callado. La verdad debe ser compartida, y así como la revelación me conmovió a mí, espero que otros también encuentren la luz que me guió hacia la verdadera libertad.